En esta unidad vamos a ver la patología de los revestimientos. Retomamos un poco lo que vimos en el módulo 3 para que nos sirva para arrancar el tratamiento de las superficies donde vamos a aplicar nuestros acabados, tanto guarnecidos como enlucidos, monocapas, etcétera. Vale. Dentro de la patología de los revestimientos tenemos que identificar primero el tipo de patología que es para relacionarla con el origen y la causa que lo ha producido y elegir el mejor método de corrección para aplicar. Esto es el primer ejercicio práctico que vais a hacer. Tenéis que reconocer dentro de vuestro confinamiento, vuestra casa, vuestro edificio, las escaleras, la cubierta, las fachadas, alguna de estas patologías me la tendríais que fotografiar y enviármela junto con una pequeña explicación del origen o la causa que creéis que se ha producido, ¿vale? Y el método de corrección que le aplicaríais. Bueno, vamos allá, vamos a reconocerlo. Dentro de ellos tenemos las manchas. Las manchas pueden ser bueno, pues en el exterior, por ejemplo, los óxidos y la contaminación atmosférica. Aquí tenéis una por óxido. Eso se ha producido por el vertido del hollín que está oxidándose dentro de esta albardilla que probablemente es metálica, y la lluvia penetra en el poro y termina produciendo esa mancha. Estas de aquí, además de manchas, tienen un grado de deterioro y desprendimiento del hastial, ¿vale? Este hastial está pintado, porque ahí ya veremos en la unidad 4 otro tipo de cerramientos de aplicaciones de monocapa en fachadas que llevan en el mortero incluido el color. Por tanto, está integrado dentro de la masa y no se producen estos desprendimientos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto pues habría que decaparlo y habría que volver a pintarlo. Bueno, vamos allá. Eh, Como vamos viendo, no solamente esto aparece una patología, sino que las patologías normalmente van asociadas a otras patologías. La que aplica normalmente es la humedad. La humedad es la que primero aparece y después de aparecer la humedad aparecen patologías, en este caso en ladrillos exteriores son eflorescencias. ¿Qué son las eflorescencias? Son esas manchas de salitre blancas que aparecen en donde el agua penetra dentro del ladrillo y al secarse succiona y saca al exterior las sales que contiene la arcilla del ladrillo. ¿Qué ocurre? Pues que en muchas ocasiones limpiar, mojar esa fachada, ese ladrillo, implica que va a volver otra vez a salir más sal, porque está dentro del contenido de la masa del ladrillo. Entonces, el desprendimiento de estas sales normalmente se suele hacer con un raspado en seco o muy poquito mojado, ¿vale? Eso también lo iremos viendo. Otro tipo de manchas que tenemos son las producidas por mohos, por hongos o por líquenes. ¿Qué es un moho, un hongo, un líquen? No vamos a entrar a la definición en concreto de cada una de ellas, ¿vale? Solamente porque los mohos y los hongos se tratan exactamente igual. Los líquenes necesitan un tratamiento especial. El moho es una especie de hongo, y que se produce sobre todo en ambientes cálidos y húmedos donde no están ventilados, es decir, en interiores de baños habitualmente o en altillos en donde no circula la renovación de aire. Se soportan normalmente, se manifiestan en superficies que sean porosas, tipo yeso. Normalmente suelen ser yeso. Los hongos más comunes son este tipo de setas que veréis a ver como puntos negros, ¿vale? Y son redondos, ¿vale? No son de este tipo espora de malla. Cualquiera de los dos está en superficie, es decir, que con un trapo y una bayeta húmeda la raspáis y deja una pequeña mancha, pero no está metido dentro del yeso. ¿Cómo se tratan los mohos y los hongos? Pues con productos desinfectantes. Podemos usar lejía,
¿vale? La lejía, sabéis que es un producto cáustico que hay que usarlo con medio de protección, con guantes. Sobre todo, no es el propio guante que sí que lo controla, sino el salpiqueo que puede producir aplicándolo sobre los ojos. Entonces, o estáis a una distancia suficientemente importante para que no te salpique lo que estás trabajando, o tienes que usar gafas. Eh, Normalmente la lejía se prepara diluida, ¿vale? Y se aplica con una esponja o una bayeta. Le dejas secar y después cepillas. El vinagre blanco no es tan efectivo porque no tiene el mismo poder de desinfección que la lejía, pero puede ser o alternativa a la lejía para aquellas personas que, bueno, pues sean alérgicas y no puedan trabajar con ella. Se tiene que dejar actuar mínimo 30 minutos y una vez seco se aclara con una bayeta húmeda, ¿vale? No debéis de empapar la superficie. Estamos hablando de pasar una bayeta. Y el otro sería pues el amoníaco, ¿sí? Se rocía exactamente igual que los otros, se deja secar y se cepilla. Bueno, vamos allá. Las algas, el verdín, es distinto. Es decir, estos traen una, una, una parte microbiótica, ¿vale? Que se mete dentro del poro de la superficie porosa. Pues ahí lo tenéis. La teja es porosa, la piedra es porosa, ¿vale? En el azulejo no, cuando hablamos de azulejo es porque las juntas de lechada entre azulejos donde se producen ese tipo de afecciones, ¿vale? Necesita no solamente limpiar, sino que una vez limpia tenemos que aplicarle productos algicidas o fungicidas, ¿vale? Es como los mismos productos químicos que se utilizan en jardinería, efectivamente. Muchas veces me he encontrado que el verdín, hay que reconocerlo, ¿vale? Porque no siempre son el mismo tipo de algas y verdines los que nos encontramos y a lo mejor les aplicamos un fungicida donde no está funcionando y lo que necesitas es un algicida, ¿vale? Eso sí que necesitaría un reconocimiento. Y después, pues la limpieza es exactamente igual que hemos hablado entre los MOS. Tengo aquí una serie de vídeos abajo, ¿vale? Que los tengo marcados, que iremos intercalándolos para que podáis verlos a la vez que las proyecciones de las filminas. Vale. La limpieza como tal de manchas, pero provocadas por el ser humano. Los grafitis. Los grafitis, hablaremos ahora en extenso en el siguiente capítulo, de los tipos de limpieza que se pueden hacer, tanto manuales como mecánicos. En este caso estamos hablando de limpiezas mecánicas y se pueden hacer no solamente con agua, sino que las proyecciones se pueden hacer con arena, con agua, con láser, químicas. Aquí tengo una serie de vídeos en donde podéis ver cómo se trabaja porque el grafitis es bastante más complicado de limpiar que el resto de superficies que hemos estado viendo. Depende de qué, del poro de la superficie sobre el que haya sido pintado, es decir, no es igual aplicar y limpiar un graffiti hecho sobre un mármol, por ejemplo, un granito pulido, que sobre una superficie de piedra. Tengo algunos ejemplos que podremos ver y también depende del tipo de tinta que hayan utilizado. Hay tintas más fáciles de levantar y otras tintas que son realmente complicadas. Cuando tenemos que ir a métodos más efectivos de limpieza, lo vamos a hacer con proyección de arena. Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, como digo yo, un poquito más en detalle. Entonces, vamos a ver por un lado en detalle la limpieza y por otro lado vamos a ver los tratamientos de hidrofugicación e impermeabilización. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si la primera patología que se produce dentro de los soportes es la humedad, pues evidentemente tenemos que cortar la humedad para dejar de producir otras patologías que también estamos solucionando.